depositada, plenamente depositada la confianza en el Rey del Universo, que Él es el único que sostiene nuestra mano, es el que nos sostiene la mano derecha, es aquel que nos va a ayudar a pasar por todas las cosas. Había hablado yo la semana pasada acerca del deseo que tenía de poder compartir con ustedes acerca de pues, la palabra profética, de todas las cosas que el Eterno ha estado dándome y entregándome. Sin embargo, pues estuve en oración, estuve buscando el rostro de mi Padre y sentí de parte del Eterno que todavía continuara con este tema de las zorras pequeñas. Creo que hay muchas cosas que tenemos que revisar y estos son temas que muchas veces no se tocan y son temas que al igual que las zorras que se meten allí y que están escondidas solapadamente y a veces no queremos confrontarnos o no queremos ser confrontados por la palabra para que se exponga las cosas que muchas veces llevamos ocultas y que sin embargo nuestro Padre Celestial sabe que están ahí y quiere desarraigarlas de nosotros, no por algo malo, sino porque nos quiere perfeccionar hasta que alcancemos la medida del Mesías. Y creo que esa es la intención de esta serie que se llama Las zorras pequeñas. Ya hemos visto la envidia, la autojustificación, la indiferencia, el corazón endurecido. Hemos visto todas estas zorras pequeñas que se meten dentro de nuestras vidas. Y el tema está basado en Cantar de los Cantares, en el capítulo 2 y en el verso 15, donde dice: atrapen para nosotros las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas que están en flor. Recordemos que Yahoshua viene a buscar fruto en nosotros y si tenemos este tipo de actitudes, conductas en nuestra vida, lamentablemente el fruto de la viña se va a echar a perder y Yahushua no va a encontrar fruto en nosotros y esto va a hacer que el fruto se pierda, lo cual no es lo que queremos alcanzar. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la egolatría y el egocentrismo. La egolatría y el egocentrismo. Egolatría es el culto a sí mismo, que es la persona que se admira en exceso y quiere también la admiración de los demás. El egocentrismo, pues muy ligado, muy parecido, dice que es la tendencia de una persona a creer que todo gira en torno de uno mismo. En esta época actual donde estamos viviendo, es una época que está muy marcada por una tendencia global yoísta. Es una tendencia en donde no se piensa en los demás, en las necesidades del prójimo, en las necesidades de aquel que está cerca de nosotros, sino que hablamos todo en una referencia basado en el yo. Por eso estamos viendo movimientos que hablan de la autoconciencia, del autocontrol, la autoconfianza en sí mismo, la autoestima, la autorrealización. El mundo está haciendo un hincapié desmedido en la autovaloración del individuo para que su propia valía sobresalga y para ser afirmado. No estamos diciendo que el individuo no se quiera, que se odie, no. Por el contrario, la palabra misma nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero una cosa es amarnos a nosotros mismos y otra cosa es idolatrarnos a nosotros mismos. Esto es un problema ya que sucede cuando se sale de control y balance y terminamos viendo como una generación narcisista y egoísta que se ama, se autogratifica a sí misma más de lo que debería ser. Esta tendencia es una tendencia a endiosarse, una tendencia a verse más grande de lo que se es realmente. Esto se llama egolatría. Y esta egolatría, pues como ustedes muy bien pueden ver, la formación de la palabra viene también de lo que es idolatría. Recordemos que la palabra nos dice que no tendremos dioses ajenos delante de Yahweh nuestro Elohai. Y tener un Dios ajeno también significa cuando nosotros mismos nos constituimos como dioses de nosotros mismos. Esto es pecado. Por lo tanto, la egolatría es pecado, pues estamos tomando ese lugar que no nos corresponde. Estamos desubicados en nuestra percepción
de nosotros mismos y esto es altamente peligroso. Vamos a la palabra en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 2. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3, verso 2, dice, porque desde el 1 dice, pero sabe esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos. Y date cuenta que toda la lista que nos está dando está hablando de una persona ególatra, una persona eh, eh, que tiene egocentrismo, una persona amadora de sí misma, que quiere más el placer, que se jactan con su boca, se gloria con su boca, son altivos, son blasfemos, desobedecen a los padres, son ingratos, impíos. Hay algo que se está dando mucho desde hace varios años, estas últimas generaciones que se han criado, y es donde la cultura mundial general ha colocado a los niños en primer lugar. Y esto ha generado un problema de crianza tan terrible, porque entonces el niño crece con una percepción equivocada de su persona, pensando que merece toda la gratificación, todos los placeres y que todo el universo gira en torno suyo. Esto es un error terrible que como sociedad se ha cometido y por esto tenemos una generación completa en estos últimos tiempos de gente amadora de sí misma, o gente que se ama en extremo, que se egolatra. Debemos entender esto, en la egolatría la persona se percibe a sí misma como algo que realmente no es. Pero la pregunta es, ¿por qué se da? ¿Por qué se da la egolatría? Los psicólogos expertos afirman que es debido a la falta o la carencia de afecto, a la falta, carencia de afirmación. También el estilo de crianza, la sobreprotección y las muchas imposiciones. Y es el resultado también, según ellos, de la sociedad actual que valora sobre todo las cosas materiales. También hay mucha permisividad desde pequeños. Algunas de las características que puede tener la persona ególatra o egocéntrica es la percepción exagerada de sus atributos y cualidades. La persona tiene ciertos atributos, ciertas cualidades, pero las ve más grande de lo que realmente es, en una manera desproporcionada. Este tipo de personas egocéntricas, ególatras, le dan gran importancia a lo que es el dinero y al poder. Tiene sentimientos de grandeza, tiene habilidades sociales, muy buenas habilidades sociales, pero son más bien personas solitarias, ya que generan por lo general rechazo en las personas que se acercan a ellos al darse cuenta de que son personas ególatras. Por lo general a este tipo de personas les gusta generar envidia y los celos y están poco dispuestos a ayudar a los demás. Se comparan mucho con los demás, no soportan las críticas y siempre lo toman como algo personal. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 3, ya que hemos estado hablando de que muchas veces nos estamos percibiendo de una manera muy equivocada, y esto pasa con el ególatra, el egocéntrico. Y dice el apóstol, digo pues a todos ustedes por la gracia que me fue dada, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que deba tener, sino cada uno piense sobriamente según la medida de fe que Elohim le impartió. Y a veces estamos pensando de nosotros como si fuéramos esenciales, como si fuéramos los únicos, como si fuésemos las personas, las mejores personas sobre el planeta. Y sin embargo, dentro del cuerpo del Mesías, y esto es lo que nos dice en contexto del capítulo 12 de Romanos, es que todos dentro del cuerpo del Mesías somos valiosos y todos dentro del cuerpo del Mesías tenemos una función específica. Nadie debe menospreciar a aquel que de repente se considera menos, porque a aquella parte del cuerpo que no podríamos decir que ninguna parte del cuerpo se puede considerar menos, pues todas son necesarias
para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Problema con la persona egocéntrica, ególatra, es que no piensa en los demás, sino que piensa que todo gira en torno suyo. Pero ¿qué más dice la Biblia? ¿Qué más nos puede decir la Biblia acerca de la egolatría o de la persona que está con esta situación? Y bueno, desde cierto punto de vista pienso que todos tenemos problemas de egolatría, pero bendito Yahoshua que nos ayude a corregir todo esto, porque la idea con todo esto es reconocer, admitir, atrapar, cazar esas zorras pequeñas y echarlas de nuestra vida, pues estamos para crecer, para corregirnos, para ayudarnos a seguir adelante. En Santiago, en el capítulo 3 del 14, 15 y 16 dice: pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen, porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos, porque donde hay envidia o rivalidad, también ahí hay confusión y toda cosa maligna. Fíjate que no debe haber entre nosotros ningún tipo de envidia, ningún tipo de rivalidad. Como ya lo decíamos anteriormente, todos somos miembros los unos de los otros y por lo tanto todos debemos comportarnos obviamente entendiendo de que somos importantes dentro del cuerpo del Mesías. En Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 24, dice: ninguno procure sus propios intereses, sino cada uno también los de su prójimo. Y aquí cuando hablamos de esto, muchas veces la persona ególatra o egocéntrica, ya que todo gira en torno suyo, lo único que le preocupa son sus propios intereses. Y en esto tenemos que tener muchísimo cuidado. En esto tenemos que de verdad tener cuidado, ya que en Primera de Corintios, en el capítulo 13, ¿no?, hablando del amor, dice que el amor no busca lo suyo propio, sino que más bien buscamos ayudar a los demás. Una cosa es que sí debemos tener un balance, porque definitivamente es importante valorarnos a nosotros mismos, entender que como personas tenemos valor, pero ese valor no está determinado ni por los logros que alcancemos, ese valor no está determinado por la imagen que tengamos, ese valor no está determinado por las cualidades que poseemos, no está determinado por los bienes que tenemos, ni por la cuenta bancaria, sino que el valor que nosotros tenemos en nosotros mismos está determinado realmente por ese valor que nos ha dado nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes somos nosotros delante de su presencia? Claro que somos valiosos para Él, por supuesto, ya que Él pagó a precio de sangre por nosotros, por el rescate de nuestras almas, por lo tanto somos valiosos. Pero el problema está cuando nos anteponemos a todo y queremos tener la primacía, queremos ser los primeros en todo, queremos tener esa posición de honor, caemos en desbalance con ese amor desmedido hasta tal punto que incluso nuestro Creador también queda relegado a un lado en cuanto al aspecto del amor que sentimos desmedidamente hacia nuestra propia persona, y se nos olvida que el primer amor que debemos tener es hacia nuestro Padre Celestial. El mismo en Apocalipsis nos dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor que nos está hablando allí el apóstol Juan, ese primer amor se trata de ese amor hacia nuestro Creador, hacia aquel que nos dio la vida, hacia aquel que nos creó, hacia aquel que hace que todas las cosas sean posibles para nosotros. A Él es al que debemos amar primero. El ejemplo mismo Él nos los dio. Pero en Mateo 16, 24, Yahoshua nos insta de esta manera. Luego Yahoshua dijo a sus discípulos: el que desee venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate que el mundo
nunca te va a decir estas palabras. El mundo siempre va a decirte que debes autoafirmarte, que debes autorrealizarte, que debes autovalorarte, que debes auto hacer toda una autoafirmación con respecto a ti, que tienes que tener una confianza en ti mismo, que debes amarte a ti mismo. Por supuesto que sí debes amarte, pero el mundo va a enfatizar de una manera exagerada esto, y sin embargo Yahoshua aquí en Mateo 16:24 nos está diciendo que si queremos seguir en pos de él, debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Debemos negarnos a nosotros mismos. Muchas veces anteponemos los deseos de los demás para poner nuestros deseos. Este se da cuando la persona es ególatra o egocéntrica. Sin embargo, en este caso, debemos entender que nosotros quedamos relegados a segundo lugar, tercer lugar, a otro lugar, cuando ponemos primero a nuestro Salvador. En Filipenses 2:3 del 11, el ejemplo mismo nos lo dio nuestro amado Salvador, cuando en esta carta se nos dice, en el verso 3, no hagan nada por contienda o por vanagloria, porque muchas veces estamos haciendo las cosas buscando la gloria de nosotros mismos. Pero dice el apóstol, sino háganlo con humilde manera de pensar. Cada quien considere al otro es a su prójimo, de mayor importancia que a sí mismo. O sea, no darnos la importancia desbalanceada. Y dice el 4, que no se ocupe cada quien solamente de lo suyo propio. No dice que no te ocupe de lo tuyo. Claro, te tienes que ocupar de lo tuyo, pero no solamente de lo tuyo propio, sino también de lo de su prójimo. Y hayan ustedes este modo de pensar, o esta manera de pensar, que también hubo en Yahoshua HaMashiach, quien siendo a la imagen de Elohim, no consideró el aferrarse a esa imagen, siendo que él es igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de un siervo y fue semejante a los hombres. Y hallándose en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre más excelente que todos los nombres, para que toda rodilla se doble en el nombre de Yahoshua, tanto de los que están en los cielos y en la tierra, como en los que están debajo de la tierra. El que se humilla será enaltecido, amados hermanos. Así que si nosotros nos humillamos y nos ponemos, dejamos de un lado el egocentrismo, dejamos de un lado la egolatría, atrapamos esta zorra pequeña que está en nuestras vidas, la atrapamos, la cazamos y la echamos fuera de nosotros, y nos humillamos y empezamos a valorar a los demás y a ocuparnos también de los asuntos de los demás. Tengamos por cierto de que el Rey del universo va a recompensar también esto, y esto nos va a hacer llevar mucho fruto para que la viña no esté sin fruto. Vamos a orar en este momento. Yo siento que este tema ha sido de gran impacto para mi vida, pienso que también será de impacto para la vida de las personas que lo escuchen. Y de verdad que mi deseo es que tanto usted como yo seamos edificados en el amor del Mesías, que podamos deshacernos de estas actitudes, de estas conductas que tanto nos perjudican y que tanto echan a perder la viña del Eterno. Bendito Padre Celestial, gracias Rey del Universo por esta palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos con verdad y con justicia. Gracias Padre Celestial porque tú señalas los errores que podamos estar cometiendo. Tú miras allí, tu palabra penetra allí a donde no puede entrar cualquier otra cosa, y parte el alma y el espíritu, Padre Celestial, para que estas actitudes erróneas que tenemos dentro de nosotros sean desarraigadas. Estas zorras pequeñas, Padre Celestial, que han estado infiltradas durante tanto tiempo, sean echadas fuera, Padre, para que tu viña pueda producir el fruto de justicia que tú estás esperando recibir al final de los tiempos.
Padre Celestial, ayúdanos a crecer. Quitamos toda egolatría, todo egocentrismo de nuestra vida, todo egoísmo, Padre Celestial, todo lo que estés girando en torno a nosotros mismos. Padre Celestial, danos una medida sobria de fe para pensar de nosotros mismos con sobriedad, no con exageración, no en desbalance, no en desequilibrio, Padre, sino justamente, Padre Celestial, porque sabemos y entendemos que somos amados por ti. Hemos sido amados por ti ya que tú has derramado tu sangre preciosa para redimirnos. Pero esto no nos da el derecho de endiosarnos, ni de ponernos en el centro de las cosas, Padre. Que nosotros podamos conocer nuestra ubicación, que tengamos la humildad de bajar la cabeza, que tengamos la humildad de ser enseñables, que tengamos la humildad de ponernos en la posición en la que tú nos has colocado, Padre Celestial, sin tratar de atentar con nuestros hermanos, sin tratar de competir con nuestros hermanos, sin tratar de hacer nada por vanagloria, buscando la honra o buscando la fama o el poder, Padre Celestial, sino por el contrario, con un espíritu humilde delante de ti. En el nombre poderoso de Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Y bueno, hermanas, estamos muy contentas, seguimos creciendo en este camino. Y yo sé que esto va a dar un resultado bello, hermoso en la viña del Eterno, porque vamos a empezar a dar frutos de justicia hermosos para el Rey de la Gloria. Así que las dejo por el momento y las espero para la próxima semana en otra transmisión de este programa Herederas del Reino. Shalom, shalom.